dar la bienvenida a las personas que están allá en las redes sociales. Sí, está bien. Le damos una bienvenida. Un fuerte aplauso para ustedes. Estoy muy contento porque tenemos, tuvimos acá el grupo de alabanza hace un rato, gracias a Dios. También a los muchachos allá atrás, más personas se han agregado al servicio en las redes sociales, en la media, en el video. Hoy vamos a tener un poquito más de dinámica en las redes sociales, gracias a Dios, al trabajo que los muchachos van a estar haciendo en el futuro. Y cada uno de ustedes sea también bienvenidos a la casa del Señor. Hermano Edgar, Dios lo bendiga. Un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cuántos están listos para la palabra? Diga amén. Uy, hoy sí. Vamos a estar meditando en la siguiente iglesia. Recuérdese que estamos enfocados en los mensajes que hay en el capítulo 2 para las iglesias. Ya hemos visto el mensaje a Éfeso, hemos visto el mensaje a Esmirna, el mensaje también a Pérgamo. Hoy nos corresponde ver el mensaje a Tiatira. Yo quiero por favor que sus ojos vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Hoy vamos a leer un poquito más la escritura, así que prepárese a estar escuchando la palabra de Dios, prepárese a leer la palabra de Dios y también a poner mucha atención. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así dice la suya, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, de que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo más pocas cosas contra ti, dice. Esas pocas cosas me suena bien a mí. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a comer, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Acompáñeme al 22, léalo conmigo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido ¿qué dice? Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo, ¿qué dice? Venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con una vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
a través de cada carta o cada escrito que el ángel ha hecho, recuerde usted que es Cristo el que está haciendo una evaluación a las iglesias y el ángel está escribiendo. A través de cada una de esas cartas nosotros vemos los diferentes mensajes y las diferentes reprensiones que Dios les está haciendo a esas iglesias. Cada una de esas iglesias tenía un problema el cual tenían que arreglar. Estas ciudades a las cuales se dirigen estas cartas o estos mensajes, por ejemplo, Teatira es un poco más pequeña que todas las demás en territorio. Estaba construida en una zona como en un llano y había algunas fortificaciones importantes en ese lugar. Su importancia fundamental radicaba en una posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Entonces, Teatira se distinguía por ser un gran centro comercial y también uno de los pasos importantes por los cuales los demás debían de pasar. Eso es nada más algo breve en cuanto a una reseña histórica. Pero lo que nos compete a nosotros estudiar es más el mensaje que el Señor tiene para esa iglesia. La Biblia dice en el 18, versículo 18 del capítulo 2, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Teatira, y menciona algo que se resalta en el pasaje. Menciona el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Él está diciendo, el ángel dice esto. Es como que vean ustedes quién es el que está hablando. Ya vamos a ir viendo que parece que a esta iglesia se les había olvidado su identidad. Se les había olvidado quién era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios en la Escritura es una expresión que constituye una clara afirmación de la deidad de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Es verdad que muchas personas en el contexto cuando viene Cristo no es aceptado. Hasta hoy en día el cristianismo no es aceptado en el mundo. Las religiones, dicho sea de paso, pero una de las religiones más grandes en el mundo y la primera religión fue el judaísmo. Cuando vino Cristo, vino a mostrarle esperanza, vino a quitarles a aquellos hombres y mujeres a que no vivieran como se les había enseñado en la antigüedad, sino que conocieran al Hijo de Dios como su Salvador, conocieran al Hijo de Dios como su Redentor. Entonces, el enfoque del pasaje al decir el Hijo de Dios es porque estas personas habían olvidado de dónde habían venido, cómo habían surgido. Las iglesias cristianas, nacen de Cristo porque somos seguidores de Cristo. Entonces, el Señor llega a afirmar de que nunca se había separado de ellos, aunque ellos no lo veían a Él como el Hijo de Dios. En algún momento empezaron a perderse. Y quizás usted pudiera preguntarse, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es
que eso puede pasar. Y es que cuando nosotros predicamos, no predicamos la verdad, cualquier cosa puede venir a entrar a la iglesia y engañar a los seguidores de Cristo. Cuando no se predica la palabra de Dios, existe una deformación espiritual en la vida de las personas. Pero cuando se predica la palabra de Dios, hay una formación en nuestros corazones de tal manera en que nosotros aprendemos a vivir y a ser como Cristo. Cuando el Señor te corrige, por ejemplo. Y miren, y usted podría, yo no sé cómo usted piensa de su pastor. Yo no sé cuál es la expectativa que usted tiene cuando usted viene a la iglesia, pero yo quiero hacerle una a usted. Si Dios te habla, las cosas van a estar bien. Si Dios siempre tiene una palabra para ti, tú vas a crecer y te vas a nutrir de tal manera en que tú vas a avanzar en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Necesitas avanzar y necesitas el conocimiento de la Escritura para que tú no camines en el error, para que tú no llames las cosas que están equivocadas y creas tú que es una verdad. Mientras que cuando seguimos la palabra de Dios, ella siempre nos lleva primero a vivir en un lugar seguro, no como a estar, más bien dicho, en una posición bíblica segura de la palabra de Dios. Otra cosa es que si hablamos de la palabra de Dios, nos va a hacer crecer en lo espiritual. Yo te puedo hacer un mensaje para el alma y te puedo hacer, si manipulo tus emociones, te hago hasta que moquies, saques el último moco y te vayas aquí. Eso es fácil hacerlo. Llegar al alma, llegar a los sentimientos de las personas, es fácil hacerlo. Pero eso no te va a ayudar. Lo que realmente te va a ayudar es que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Imagínese que el ángel está diciendo y está presentando a Cristo Jesús otra vez como el Hijo de Dios, porque según los datos, los estudios escritos por esa carta, en el contexto en donde ellos están, habían olvidado quién era el Hijo de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es vivir muy mecánicamente. ¿Está aquí la iglesia? No he tomado café todavía y siento que ando como con la adrenalina hasta arriba, pero nosotros debemos de aprender y atender la Escritura, porque es la que nos va a mantener con vida, mis amados hermanos. Entonces, no olvidemos quién es Cristo. Al vivir una vida mecánica, entrar, salir, una vida muy tradicional, no involucrarse en el servicio, vuelvo y tomo ese punto. El vivir, entrar, salir, no hacer nada. Tenés que tener cuidado. Es bueno ser parte del cuerpo de Cristo, pero un cuerpo que funciona, un cuerpo que trabaja, un cuerpo que va a alcanzar al que está perdido, un cuerpo que se encarga de predicar el mensaje de Dios, un cuerpo que se esfuerza para llevar el evangelio a los demás. Ese es el verdadero trabajo en la obra de Dios. Es cierto, lo hemos dicho antes, hay trabajos administrativos en los cuales se necesitan la ayuda, la mano de obra de todos nosotros para salir adelante. Eso es algo bueno, pero la obra principal es que todos nos unamos y que cada una de nosotros como personas compartamos del evangelio a los demás. Se cree que esta es la razón por la cual el Señor
escogió esta frase de decir el Hijo de Dios, porque algunos de ellos negaban la divinidad de Dios y la enseñanza de la misma, porque con su comportamiento estaban comprometiéndose, porque con su comportamiento no se comprometían en esa verdad. Cuando habla acerca de el que tiene ojos como llama de fuego, esta descripción bíblica nos da la claridad de pensar que Dios tiene, o Jesús tiene, la capacidad completa de ver los secretos de los corazones de cada persona. Es decir, Él está viendo a Tiatira y le está diciendo: yo conozco todo lo que tú eres. ¿Acaso no te das cuenta que puedo ver hasta lo más profundo de tu corazón? ¿Acaso no sabes? Yo podría agregar un poquito más de cosas de lo que la misma palabra dice. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? La respuesta es no. Pero el que sabe cuántos cabellos nosotros tenemos es Dios. Y no solo de una cabeza. ¿Cuántas cabezas hay en el mundo? Imagínate cuántos pelos tenemos. Somos millonarios en pelo. Que así fuera el dinero, va. Ay, imagínate los que se quedan sin pelo. ¡Ah! Estamos pobres, hermanos, estamos quebrados. Dios te bendiga. Aquí te ponemos otro poquito. Pero Dios conoce todas las cosas. ¿Está aquí la iglesia? Dios conoce lo profundo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cómo nosotros estamos pensando internamente antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca. Ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Antes que nosotros hablemos algo, Él conoce nuestros pensamientos. Y esa es la claridad de este mensaje hacia Tiatira. Yo te conozco, no te puedes ocultar de mí, porque yo sé lo que tú eres, lo que tú haces, cómo tú caminas, cómo tú vives. Yo te conozco, dice el Señor. Ay, ay, ay. Delante de Dios nada podemos esconder. Usted puede mentir o usar la mentira siempre como una estrategia para ganar algo, pero delante de Dios no te podés esconder, siempre estás al descubierto. Dios sabe que eres un mañoso, mentiroso. Por ejemplo, cuando usted miente por causa del pecado o le miente a su esposa. Vamos a inventarnos un nombre que no existe aquí en la iglesia. Camilo, ¿dónde andabas? Ve que los hombres no podemos, no, la mirada profunda de la esposa está como, ay, sí, me agarró, me agarró. No podemos disimular. Escuche y aprenda. Cuando un hombre quiere disimularlo, no quiere decirle la verdad, lo que hace es enojarse. Usted no diga amén porque usted no está casada. Se aprovecha de la nobleza. Amén, dice rápido, ella está, ¡ay! Apoyo a mi mami. No, espérese. Pero mire pues, mire. El hombre está enojado. Esa es su excusa. No quiere decir. Del otro lado está el que, aló amor. Ah, ahorita llego amor. Estoy exactamente a 15 minutos de distancia de ti. De repente te agarra un semáforo y te deja 2 minutos. Te pasaste de 2 minutos y te dice, pues que te has pasado, ¿dónde andas?
Camilo, ¿dónde andas, hermano? Y usted está nervioso. Ante Dios nada podemos esconder. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe las mentiras que usted hace. Es más, Dios sabe las malas jugadas que usted hace a su esposa, a sus hijos. Dios lo sabe. Aunque usted no diga amén. Dios conoce lo oculto del corazón del hombre. Dios conoce aún la vergüenza del hombre. No quiere hablar tantas cosas. Los hombres no nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan nada, no nos gusta porque nos van a incomodar. Quizás nos equivocamos en algo y nos sale algo y no, y mi mami tenía razón en lo que decía. Dice un hijo, según por supuesto, si papi debió hacer tal cosa, y sale la otra y dice como que todos estuvieran de acuerdo, pero parece que todos están viendo el error y el único que no lo ve es él. Ahora, estamos agarrando como al hombre figura, ¿no es cierto? Lo estamos agarrando como alguien que representa. Pero eso no solamente le pasa al hombre, eso también le pasa a la mujer. La mujer también se esconde. Es decir, todos nosotros de alguna manera nos escondemos por causa del pecado que cometemos y no damos la cara a Dios. Sin saber o pasar por desapercibido que la mirada de Dios está puesta sobre nosotros. Pero mire, yo quiero que usted se vaya de este lugar muy contento y bendecido, porque el llamado que Dios le hace a esta iglesia es: te estoy viendo y voy a darte la oportunidad de que tú te arrepientas. Eso es una bendición. Que Dios está aplicando su misericordia, que Dios no está aplicando su justicia. Es el llamado al final de la carta en donde dice: arrepiéntete porque yo lo sé todo. Arrepiéntete porque no te puedes esconder de mí. Arrepiéntete. Entonces, el versículo que sigue, el versículo 18, en la parte que dice: y pies semejantes a bronce bruñido, se refiere a unos pies de una imagen que tiene la idea de recordarnos que con su juicio sus enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies. Eso bronce bruñido tipifica de alguna manera como aquella espada. ¿Se recuerdan del mensaje de la iglesia anterior? Que sacaba una espada. Pues ahora la idea de los pies bruñidos es para que ellos entiendan que Dios estaba firme en ese lugar para aplicar su justicia. Eso es algo bastante delicado. Porque aunque Él les muestra figuras que ellos entienden en la época, debemos nosotros entender que Dios estaba muy en serio por lo que estas personas estaban pasando, por lo que ellos habían admitido dentro de la iglesia. Y aquí están algunas cosas que, al igual que las otras iglesias, Dios está elogiando el trabajo o está admirando el trabajo de las iglesias. Y una de las cosas que dice, casi repetido a las demás, en el versículo 19 le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras no son más que las primeras, o que son más que las primeras, perdón, gracias. O sea, has trabajado
me he dado cuenta de cómo amas. De alguna manera usted ve la combinación del fruto del Espíritu en esa iglesia. ¿Está aquí la iglesia así? Porque si hay servicio, escucha bien, si hay servicio, si hay amor, si hay fe, si hay templanza, si hay paciencia, ¿se me faltó alguno o varios? Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, porque es el fruto del Espíritu. Usted tiene el fruto del Espíritu. A pesar de que sabían estas cosas de la iglesia en Tiatira, el Señor le desagradaba también algunas cualidades que el Señor reconoce en ellos. ¿Verdad? Vamos a avanzar. Cristo en el capítulo 20, versículo 20, capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Se recuerdan de la doctrina de los nicolaitas? ¿Sí recuerdan? Si no, regresen al estudio anterior o anteriores, porque la Biblia menciona, en este capítulo menciona varias veces a los nicolaitas. Yo dije que la descripción de los nicolaitas, que este enredo, se le enreda la lengua a uno aquí. Estos nicolaitas la iglesia había permitido que esta secta creciera internamente en la iglesia. Y una de las cosas que ellos promovían era la fornicación. Y eso es algo abominable para el Señor. Dios no tolera el pecado. Escuche bien esto. Usted no tiene que agarrar el pecado como que fuera un juego. Se agarra con él de lunes a viernes o de lunes a sábado o de repente solo el viernes y después el domingo llega como que si nada ha pasado. O como hay algunos cristianos descarados que dicen yo voy a pecar y después me arrepiento. De todas maneras Dios siempre me perdona. Eso puede ser muy peligroso porque tu conciencia puede quedarse cauterizada y puedes perderte porque no te importa lo que Dios dice en su palabra. Yo pienso que eso no es un cristiano de verdad. Según lo que la Biblia dice, un cristiano de verdad va a luchar con el pecado, pero no por revolcarse en el pecado, sino porque porque aborrece el pecado igual que Dios, porque aborrece el pecado igual que el Espíritu Santo, porque aborrece el pecado igual que Cristo Jesús. Si por nuestros pecados llevaron a Cristo, ¿por qué nosotros tendremos que hacer alianzas con el pecado? Está aquí la iglesia. No permitas que eso pase en tu vida. Las iglesias estas, tanto la de Pérgamo, habían tenido este problema, solo que ahora aparece un personaje el cual la Biblia lo describe como Jezabel, pero no es la misma. Escuche bien, ya en este pasaje no aparece ella como una mujer de carne y hueso, sino como un espíritu que se ha metido para influenciar como lo hacía Jezabel. Ay, qué miedo, va a decir usted.
La Biblia nos da la claridad de la influencia de este espíritu. Por ejemplo, aunque habían cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo habían cosas que desagradaban profundamente al Señor. Y lo que vamos a ver en la iglesia de Tiatira era lo que ella misma había permitido a personas con malas intenciones dañaran la iglesia desde adentro. Toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, dice la escritura. En la carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde fuera. Pero en Tiatira vemos que esta seducción estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo en la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Una de las principales dirigentes de la iglesia aquí era esta Jezabel. Pero las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es el cuidado de ella y de lo que este espíritu trae a enseñar. Y yo no pedí predicar esto, de antemano le digo, a mí me pusieron a predicar. Así que sálvese quien pueda. Pero si nos salva Cristo, estamos bien, ¿eh? Pero si te salva tu conciencia, tené cuidado, porque los ojos de fuego en el capítulo 2 no se han desvanecido. Él sigue viéndote. Este espíritu tiene algunas cualidades, las cuales nosotros podemos distinguir. Yo voy a resumir parte de lo que se conoce bíblicamente. Este espíritu trae mucha desobediencia a la iglesia. Este espíritu es un espíritu de rebelión. Este espíritu siempre dice: no te está viendo nadie, no te preocupes. Además que estás solo, además que estás sola. Este espíritu promueve rebelión en contra de las cosas morales. Y una de las cosas que nosotros vemos en la actualidad es que el espíritu no solamente está en la iglesia, se quiere meter en la iglesia, pero si uno ministro distingue este espíritu, lo que debe de hacer es pararlo para que no funcione dentro de la iglesia. Una de las cosas de este espíritu es que es manipulador. Las personas quieren o forzar a buscar su propia voluntad y no hacer la voluntad de la palabra de Dios o el consejo que en algún momento el ministro les está dando a la iglesia. El espíritu no opera nada más en un lugar, porque él, al igual que trabajó en Tiatira, y como dijimos en algún momento, el enemigo trata de disfrazarse. Y si no le funciona una cosa, busca otra estrategia, porque lo que él quiere es destruir nuestra vida. Entonces él encontrará la manera de que el pecado sea atraído por ti. ¿Ves? Te pone como dicen,
como cuando pescamos. Pescamos con cosas agradables que le gusta al pez. ¿Ve? Con una lombriz. Con una lombriz. Realmente lo que vas a agarrar es uno de esos peces bigotudos, feos, ¿verdad? Y te los agarras rápido, caen fácil. Yo no sé cómo le dicen en su país. Aquí le llaman bullhead. Allá quizás le llaman, no es el catfish que nosotros comemos. Hay un catfish gris que ese es rico, sabroso. Pero hay un bullhead que tiene la panza amarilla. Es feo el tremendo y huele mal, solo lo sacas y dices, qué cosa tan fea. Entonces, para agarrar los mejores peces, se busca lo que al pez le atrae. Y uno tira y ahí viene, uno está buscando un bass o uno está buscando un walleye. Y uno dice, tengo que tratar la manera de pescar ese walleye tremendo que cómo cuesta agarrarlo. Entonces usted tiene que tener estrategias para agarrar y pescar el pescado deseado. Pues el enemigo hace lo mismo con usted. Él tira tratando de llamar su atención por tal de distraerlo. Usado por ese espíritu. El espíritu de Jezabel no solamente es manipulador en la iglesia, es también manipulador en la casa. El espíritu de Jezabel, y quiero por favor que tenga cuidado con lo que le digo, porque probablemente una de las cosas que va a hacer ese espíritu es que va a buscar al lado frágil de tu casa, que es tu esposa. Y por ahí va a empezar a molestar. A los hombres, el espíritu los lleva a la pornografía. Se te metió por ahí. Entonces, vienen dos, es el mismo espíritu que ponen en contra a dos personas para destruirse. Este espíritu trabaja para deshacer y desarmar los hogares. Él piensa en que es buena idea destruirlos, les mete divorcio y les mete un montón de cosas, infidelidad, porque han caído en sus garras. Lo más terrible es que esto llegue a la iglesia. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre de tal aberración. Pero para eso uno debe de estar firme en la palabra. Para eso uno debe de saber cómo opera este espíritu. Si viene a dividirnos, yo no soy la oposición. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Está aquí la iglesia? Si viene a ocasionar problemas, tenemos que acudir a Filipenses capítulo 4 para saber la manera correcta de pensar. ¿En qué hay que pensar? En lo bueno, en lo justo, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Entonces el espíritu es contrario. Pero cuando no sabemos la escritura, se nos mete el diablo como una gotera en nuestro bote o en nuestra chocita, en nuestra casa. Y no la podés tapar. Y empezás a dar vueltas. ¿Y qué hago? Y que ahora esto y ahora lo otro. Y es esta personaje que se ha metido para destruir tu vida. Y para también destruir la iglesia. Por eso es que muchas veces a nosotros los cristianos nos hacen, se burlan de nosotros. Uno comete un pecado, ¿verdad? Y quizás el hermano, el pastor o predicador es muy conocido. Pero
cometió el pecado de adulterio y todo el mundo lo sabe. Es algo muy vergonzoso. Está aquí en la iglesia. Se sabe en las redes sociales. Ahora es mucho más fácil que todos nos enteremos de todas las cosas por la globalización, en donde todos podemos llegar a las diferentes informaciones. A veces ni estás buscando nada y de repente te aparece ahí la noticia de tal que cosa ha pasado. Y usted pregunta, ¿pero qué es eso? Jezabel. Jezabel se metió en el liderazgo para destruir la iglesia. Está aquí la iglesia. Tenemos que tener cuidado y ser serios en esto y poner atención a lo que el Señor nos está llamando. Mis hermanos, ser cristiano no es simplemente el día domingo, es todos los días. Cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela o en la universidad, yo soy hijo de Dios. En mi vida hay un mensaje que puede ayudar a las personas a que vengan a Cristo. ¿Está aquí la iglesia así? Usted puede darse cuenta de cómo se vence este espíritu. Este espíritu no se vence solo. Y le quiero, por favor, nunca se hable de esto en su casa. Nunca llames ni a tu esposa ni a tu esposo y le digas tú, es que se te metió Jezabel. No digas eso. Esto no es un juego. Está aquí la iglesia de verdad. Si algún día esto fue un mensaje fuera de las cámaras, así que esto es solo para ellos. Ya está. Eso no se dice. Eso no se menciona. Porque este bandido lo que quiere hacer es ponernos en contra el uno con el otro. ¿Está aquí la iglesia así? Bueno, sigamos porque como que está muy dura la situación aquí. Pero recuerde, esto es lo que dice la Biblia. Y no podemos pasar por alto cuando la Biblia nos está enseñando algo. ¿Está aquí la iglesia así? Ella destruía, Jezabel destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto en Israel. ¿En dónde está eso, pastor? En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 4 al 13. Ahí está la información. También se propuso matar a Elías, el hombre de la unción. Quería matar a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Ahí miramos a Elías huyendo. Elías había acabado 450 profetas de Baal. Y después le mandan la noticia y ella le hizo una llamada. Bueno, no existía el número de teléfono. Le envía un mensaje y le digo, ahora te toca a ti. Yo voy detrás de ti. Y va Elías a esconderse. Esa es Jezabel. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Primera de Reyes capítulo 18, verso 19. O más bien dicho, capítulo 18 y también el capítulo 19. Ella misma era dada a las fornicaciones y las hechicerías. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 22. Tomó el asiento de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. ¿Qué usó? Mentira. Mire todas las características. Primera de Reyes capítulo 21, del 1 al 15. Ahí está la historia. Entonces, tomando en cuenta todos estos hechos,
Es claro que Jezabel, el espíritu cómo trabajaba, cómo funcionaba en la iglesia de Tiatira, no era una auténtica creyente. Tampoco estaba despistada. Es una mujer, o más bien dicho, es un espíritu altamente peligroso. Pero lo peor del caso es que la iglesia le permitió estar allí. Le permitía que enseñara. Ella seducía a los siervos de Dios a fornicar, a cometer adulterio y a comer también cosas sacrificadas a los ídolos. Ese era el objetivo de Jezabel, destruir la iglesia. Pero en el versículo que sigue, lo que estamos leyendo, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y si nos damos cuenta nosotros de los versos que cité nada más, podemos seguir viendo más características claras de este espíritu que se mete en la iglesia para destruir la iglesia. El enemigo es bastante, tal vez no inteligente, pero sabe a dónde llegar para destruir a los demás. Si destruye al ministro, por consecuencia, los demás van a sufrir. Por eso es de que hay muchas disoluciones dentro del cuerpo de Cristo, en donde las personas desertan del cristianismo o se van hablando del lugar en donde pertenecían y los demás no toman en cuenta. Escuche bien esto. Uno debería de preguntarle a la gente: ¿qué pasó? ¿Por qué usted viene a esta iglesia? Por lo menos yo pregunto. Nosotros tenemos una carta, una tarjeta en donde se les pregunta a las personas: ¿usted va a otra iglesia? Sí, pero vine a visitarle. Ok, está bien si vino a visitarnos. Pero que una persona se cambie a otra iglesia, nosotros deberíamos de poner atención en eso. Ministros que me ven, pongan atención en eso. Porque no sabemos si es el efecto de Jezabel entre la iglesia. Mis compañeros pastores, ellos no son una amenaza para mí. El que realmente es una amenaza para nosotros y se disfraza es el enemigo. Y por eso preguntamos: ¿usted es cristiano de la otra iglesia o es de la secreta? ¿De cuál sos vos? Alguien vino una vez a mí, y lo digo con propiedad y libertad para que sepan cómo se manejan muchas veces las cosas que no se dicen. No, pastor, usted no debería decir. Bien, hay que decirlas para abrir los ojos a las personas. Vino una pareja una vez aquí, llora y llora y llora, y me dijo: cáseme, cáseme. ¿Y por qué está tan desesperada? Yo nunca había visto a alguien tan desesperado por casarse. Yo dije, de verdad, decía yo, cáseme, cáseme, cáseme. Empecé a preguntarle: ¿y por qué no te casas con tu pastor? Y me empezó a hablar mal de su pastor. Y yo: tampoco te caso, le dije yo. No respeta la autoridad de lo que estoy predicando. Es lo mismo. Jezabel se metió. Y los ministros muchas veces lo que hacemos es ordenar, arreglar la vida a la gente. Le decimos: tiene que caminar por aquí, mijito o mijita. Hágale por este lado, hombre. Camine, sea fiel a Dios, vive en santidad.
No, es que el pastor no sabe. ¿Cómo que no sabe uno? ¿Acaso que uno aprende de un ratito? Uno tiene años haciendo esto. Pero la gente cree que su verdad lo lleva a un final que lo acerca a Dios, y es todo lo contrario. La misma Biblia dice: no camines o no confíes en tus propios caminos. No confíes en tu ego. Que tu ego no te alimente y que tu ego no te dirija. Eso es lo que dice Proverbios. Más bien, sé pastoreado por la palabra de Dios, que es la que te va a llevar a la vida eterna. Entonces, por eso se pregunta. Yo me pongo contento que vengan personas nuevas a la iglesia. También me pongo contento cuando dice: pastor, yo me cambié de país y andaba buscando una iglesia y de casualidad me encontré con una suya. Yo digo: pues bienvenido. Incluso somos amables y queremos a las personas, les damos una calurosa bienvenida, les decimos: si usted quiere ser parte de nuestra familia, pues sea bendecido, quédese aquí con nosotros. Pero si no quiere, váyase. Y si no va a aportar nada bueno a la comunidad, ¿qué va a quedarse uno ahí, hombre? Está aquí la iglesia. A todos podemos recibir. Todos pueden ser bienvenidos. Pero debemos de pedirle siempre a Dios que nos ayude a discernir y que nos enseñe a ver de la misma manera en que Él mira, y podamos nosotros ver quién está operando. ¿Cómo logramos eso? Logramos eso con santidad. Cuando estamos en santidad, Dios nos revela y nos ayuda a proteger a su amada, a la iglesia. Es Dios el que nos ayuda y nos enseña y nos dirige para hacer su obra. Voy a terminar. El versículo 22 y 23 dice: he aquí, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis hermanos, mientras nosotros tenemos vida, tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos delante de Dios. Si nosotros estamos con una manguera, ojalá y no, ¿verdad?, con un tubo aquí, porque muchas personas desean estar en tiempos muy difíciles para reconocer a Dios. A veces las personas dicen y creen que porque decidimos caminar dentro de la voluntad y de la santidad de Dios, es como que es algo inalcanzable. Como que Dios nunca nos va a decir cuál es la voluntad o su propósito para nuestra vida. Mientras nosotros vivimos en Dios, sí conocemos su propósito. Mientras nosotros caminamos con Él, Él nos enseña a caminar por el camino por el cual nosotros debemos de andar. De manera que lo que se piensa negativamente, como que Dios es algo inalcanzable o es alguien inalcanzable, es algo muy equivocado a pensar. Porque Él nos motiva a que nosotros le pidamos a Él. ¿Y cómo se llama eso? Oración. Y cada vez que nosotros oramos a Él, si realmente esto no funcionara, no tendríamos respuestas de las bendiciones que podemos contar, o como dijera el autor de Agradecido, son innumerables. Yo soy el autor de Agradecido. Son innumerables sus bendiciones. Se te salen de la página de tantas cosas
que Dios te ha dado que hasta no poder ni describirlas, porque son demasiadas las bendiciones que Dios nos da. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta la manera en la que vivimos y nos arrepentimos, Dios nos está ofreciendo un espacio de tiempo, como se lo ofreció a Tiatira, para que ellos regresaran a su primer amor, para que ellos regresaran a sus brazos y encontraran el amor y el perdón que Dios les ofrece. Primero, quiero despedirme de los que están allá. Y yo quiero decirle lo siguiente: usted y yo necesitamos de Dios todo el tiempo. Sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero en el Señor lo tenemos todo. Yo quiero recordarle a usted esto. Si usted ni siquiera sabe quién es Cristo, porque otros lo han oprimido su nombre. Por ejemplo, en China, en estos días nos enterábamos que es prohibido mencionar el nombre de Jesús. Imagínense qué aberración la que está cometiendo el mundo. Jesús no nos vino a hacer nada. Él simplemente vino a salvarnos y a ofrecernos vida eterna. Pero si usted rechaza a Jesús, estará rechazando la vida eterna. Por eso es que usted necesita a Cristo. Porque si usted no tiene a Cristo, no tendrá la vida eterna. Y usted me pregunta: ¿y qué puedo hacer, pastor? Lo único que tiene que hacer es doblar su corazón, doblegarlo. Deje el orgullo por un lado y dígale: Señor, yo te ruego que entres en mi corazón. Te ruego que sanes mis heridas y que la manera equivocada de pensar que tengo de ti la quites. Quita de mi memoria. Establece tus palabras y el deseo de tu corazón. Ponlo en mi mente. Escribe, como dice la palabra, tus mandamientos en mi corazón. De tal manera en que cuando tú vengas por mí, me encuentres aprobado. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda un día estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hágame un favor, comparta el video a muchas más personas para que el mensaje del evangelio llegue a muchos más. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.